La fotosíntesis proviene del griego foto, que significa luz, y síntesis, que significa compuesto. Es la capacidad que tienen las plantas de transformar la energía lumínica en energía química. Actualmente tenemos una fórmula química que está compuesta por 6 moléculas de dióxido de carbono, 12 moléculas de agua, y estas producen una molécula de glucosa, 6 moléculas de oxígeno y lo que es 6 moléculas de agua. En sí, este proceso hace que la materia inorgánica como el agua y el dióxido de carbono se combinen y formen moléculas orgánicas como es la glucosa. La fotosíntesis en sí es muy importante para las plantas porque permite generar su propio alimento y la define como organismos autótrofos. Durante este proceso, las plantas liberan oxígeno, absorben el dióxido de carbono de la atmósfera y producen lo que es la llamada glucosa. Para empezar, tenemos lo que es las células vegetales, unas que están formadas o poseen un solo organelas especializadas en el citoplasma, llamados cloroplastos, que son los encargados en sí de realizar la fotosíntesis, ya que posee un pigmento verde llamado clorofila que le da el color a las plantas. Los cloroplastos en sí están constituidos por el doble de membrana que contienen estromas, que es un medio semilíquido, y el grama, que lo componen lo que es las cilacoides, que es una estructura parecida a monedas acuñadas, que en su membrana contienen pigmento verde llamado clorofila. Es aquí en la membrana de las cilacoides en donde se da la fase lumínica, y el estroma se da la fase oscura, que son los dos procesos que se dividen lo que es la fotosíntesis. Iniciamos con una absorción de agua por medio de las raíces de las plantas y de la fotólisis del agua, que es el rompimiento de las moléculas por acción de la luz, en donde se libera a la atmósfera una molécula de oxígeno. Además, tenemos este proceso que produce 2 hidrógenos y 2 lo que es electrones. Estos 2 electrones son por la luz subiendo su nivel de energía. De aquí esto empieza a brincar de molécula en molécula en una cascada de reacciones que los electrones vuelven a la energía inicial. Además, se forman una molécula de ATP, de adenosintrifosfato, que actúa con una batería que se usará en la fase oscura. Todo este proceso se le llama fotosistema 2. En este proceso cíclico donde actúa la clorofila P680, posteriormente se vuelve a incitar lo que es los electrones por acción de la luz y vuelven a brincar lo que es de molécula en molécula en una cascada de reacciones donde los electrones se quedan unidos con algunas moléculas produciendo NADPH2, que es otra batería de energía que se utilizará en la fase oscura, y este proceso se llama fotosistema 1, la clorofila de P700. Durante esta fase o este proceso se libera el oxígeno puro, se produce la ATP y lo que es la NADPH2. La fase oscura no depende de la luz, así que puede ocurrir durante el día o lo que es la noche. ¿Por qué es importante la fotosíntesis para la vida en la Tierra? Ya hemos visto que las plantas, por medio de la fotosíntesis, son capaces de fabricar su propio alimento y obtener así la energía que necesitan para vivir. Los animales herbívoros obtienen su energía de las plantas que comen. Los carnívoros la obtienen comiendo a los herbívoros. Entonces podemos decir que toda la energía que utilizan los seres vivos
procede a la fotosíntesis que realizan las plantas y después va pasando de un ser vivo a otras reacciones que ocurren en la noche y en el día, que convierten el dióxido de carbono y otros compuestos en glucosa. Esta fase ocurre en los estromas de los cloroplastos y también depende directamente de los productos obtenidos de la fase luminosa, es decir, el ATP y NADPH. Se lleva a cabo en un conjunto de reacciones conocidas como ciclo de Calvin. Este va a estar dado por, primero, la fijación, que es la primera enzima que invierte en el ciclo de Calvin. Esta se denomina rubisco y fija 3 átomos de CO2 atmosféricos uniéndolos a 3 unidades de ribosa bisfosfato. Este resultado de tal unión son 6 moléculas de 3-fosfoglicerato. Luego de la fijación viene la reducción. Esto va a suceder es cuando los productos generados por las reacciones dependientes de la luz, que es el ATP y NADPH, la molécula anterior se transforma en 1,3-bifosfoglicerato por la acción de 6 unidades de ATP generado por la fase luminosa. Luego la NADPH, la molécula de 1,3-bifosfoglicerato, al reducirse se convierte en gliceraldehído 3-fosfato, que su abreviatura es G3P. Una de estas dos moléculas de G3P pasa a las vías metabólicas de la planta para así producir compuestos superiores como glucosa o almidón. Una parte del fosfato de gliceraldehído permanece en el ciclo, mientras que la otra abandona para transformarse en glúcidos. Finalmente, la adición de fósforo mediante 3 ATP acaba generando una nueva molécula de ribosa 1,5-bisfosfato que desencadenará el proceso de nuevo. Esta se le llama regeneración. Y después de la formación de glucosa mencionada anteriormente, ocurre una secuencia de reacciones químicas que dan lugar a la formación de almidón